manejo más seguro de los pacientes de bajo riesgo. Muchos pacientes con síndrome coronario tienen presentaciones atípicas. La tasa de promedio de fallas es entre un 2 o un 5% en cuanto al diagnóstico fallidos de dolores precordiales. ¿Con qué debemos contar para una correcta evaluación médica del dolor precordial? Por supuesto, de un sitio real, en este caso, la guardia, que es el lugar que nos compete habitualmente al recibir un paciente con dolor de pecho. Pero también debemos contar con sitios reales, ficticios o virtuales, en este caso, redes telefónicas, o sea, consultas temáticas. O sea, hoy en día con la pandemia se han ajustado un montón de parámetros relacionados, en este caso, a la telemedicina, que nos ayudan un poquito a orientar el diagnóstico cuando se presenta un dolor precordial a la guardia. Bien. ¿Cuáles son los elementos fundamentales que tiene que haber en una guardia? Por supuesto, un electro, 12 derivaciones, una camilla adecuada, porque no sabemos cuánto tiempo va a estar el paciente acostado esperando una posible derivación. En este caso, cuando el dolor se evalúa en un primer o un segundo nivel de complejidad, un monitoreo electrocardiográfico continuo, que en este caso puede ser un monitor multiparamétrico o en su defecto un cardiodefibrilador, que es un elemento siempre útil y fundamental en una guardia médica, un oxímetro de pulso en una condición sine qua non, pero recuerden que hay evoluciones muy tórpidas de infartos, que en este caso muchas veces el primer parámetro de inicio es la desaturación, ¿sí? Monitoreo de la presión arterial, que puede ser en forma manual o automática, requerimientos de oxígeno a través de máscaras o cánulas, un equipo completo de reanimación avanzada. Ustedes saben que un paciente se puede complicar, bueno, hay que necesitar, seguramente hay que intubarlo, se puede reanimar, se puede hacer un acceso venoso central, o sea, debemos tener todos los elementos útiles de acuerdo al nivel que podamos manejar, obvio, no nos vamos a poner a intubar a un paciente cuando realmente no tenemos los elementos necesarios, pero al menos tener lo primordial como para resolver una urgencia. La disponibilidad de marcadores. Esto en el caso de que haya un segundo o un tercer nivel. En el primer nivel generalmente ustedes no van a acceder a marcadores de necrosis miocárdica, pero bueno, ya en un segundo o un tercero, algunos se animan a hacer guardias y bueno, teniendo troponina o CPK, CPK-MB, por ahí nos orienta un poquito el tratamiento. Y después también la posibilidad de administrar drogas, al menos básicas, para sostener en este caso al paciente mientras su estadía permanezca en el lugar de los cuales nosotros estamos a cargo, ¿sí? Personal de salud. El personal de salud, bueno, consta, obvio, de médicos, enfermeros, técnicos, bioquímicos, pero bueno, mientras haya al menos 2 personas que puedan asistir al paciente, eso es fundamental. Ahora bien, nos van a ver vestidos así, habitualmente es una cuestión que no hacemos, pero bueno, parecemos teletubbies blancos a la hora de recibir estos pacientes. En este caso lo que me llamó la atención de esta foto, como para hacer siempre un break entre cada slide, es quién está bolseando a este paciente. En realidad tenemos un paciente en unidad de cuidados intensivos con un ambú y nadie se acerca a bolsearlo, pobre paciente. Bueno, ¿cuáles son las causas de dolor torácico? Un montón, las que se le ocurra. En la pared torácica hay un montón de estructuras que pueden llegar a doler. De origen coronario, ya sabemos, pues un infarto, una angina de pecho, no coronario, pericarditis, disección, valvulopatías. De origen respiratorio, tromboembolismo, neumonía, pleuritis, neumotórax, tumores, mediastino, neurima, mediastinitis, en fin, un montón. De todas estas, solo entre un 5 a un 8% son de causas cardiovasculares, ¿sí? Que no por ser poco hay que desmerecerlas, ¿no? Cuando ingresa un paciente con dolor torácico, bueno, lo primero que hay que hacer es tomarle los signos vitales. ¿Por qué le tomamos los signos vitales? Porque son pautas de alarma. No es lo mismo un paciente que entra con 120-80 a uno que entra con 240-120 a uno que entra con 80-40. Entonces son pautas de alarma a la hora de tener que activar todo un protocolo. Una vez que tomamos el signo vital, el paciente está estable, tenemos una orientación diagnóstica, ¿qué hacemos? Bueno, hacemos un electro. Si el electrodiagnóstico, en este caso, puede tener alguna alteración específica, una pericarditis, un infarto, o alguna
alguna patología que descienda o haga inversión de endoteo, ahí nos va orientando a lo que sería estrictamente cardiovascular. En el caso que esto no sea diagnóstico, bueno, nos orientamos a otra cosa, una radiografía fundamental. Una radiografía nos va a orientar dentro de todas las posibilidades diagnósticas de dolor de pecho, que haya algo que nos sugiera, en este caso un área de radio transparente, pues un hemotórax, un ensanchamiento de mediastino, que no hay muchas causas, pero generalmente cuando se ensancha el mediastino uno sospecha disección, y algún infiltrado, en este caso una neumonía, que puede dar un dolor torácico tipo puntada de costado, ¿sí? Si esto no es concluyente, bueno, hay otros elementos, en este caso, bueno, lo que pueden ser los biomarcadores, que nos orienten a definir si es una cuestión cardiovascular, pedir por ahí dímero D, que nos puede orientar en este caso si un dolor torácico de tipo originado por un neumotórax. Ustedes recuerden que el neumotórax, un tromboembolismo de pulmón, en este caso muchas veces el trombo migra y cuando tiene un tamaño importante hace claudicar el corazón derecho, y como la troponina y la CPK son marcadores de injuria, al haber un aumento en este caso de presión, un aumento súbito de presión del ventrículo derecho, que habitualmente lo que maneja son volúmenes y no presiones, se produce un daño, y eso provoca aumento de los biomarcadores, ¿sí? Y después, bueno, más adelante, y esto escapa a la guardia, se puede pedir una tomografía multicorte, como para ver si es un TEPS, si es una disección, y en el caso de que haya tal sospecha, por ahí una tomografía, una resonancia, un ET, bueno, veremos lo que nos depara el destino frente a la sospecha de este paciente. Pero bueno, lo que nos ocupa un poquito más acá es saber si es un dolor relacionado a las arterias coronarias. Y cuando hablamos de cardiopatía isquémica, es una ecuación simple. O sea, la cardiopatía isquémica se produce porque o hay baja de aporte o hay un aumento de la demanda, ¿sí? Y en estas condiciones, o sea, el aumento de la demanda puede generar una angina de esfuerzo en una angina estable. Son pacientes que habitualmente tienen un dolor de pecho siempre al mismo umbral, ¿sí? Por ejemplo, el paciente camina 5 cuadras y ahí le empieza a doler el pecho, ¿sí? Una angina inestable es presentación brusca. Puede ser un paciente que tenía angina previa, no tenía, que de un momento para otro empieza a referir dolor de pecho, ¿sí? Eso generalmente se produce por dos mecanismos, ¿sí? Una es por un trombo, o sea, una lesión de placa que oblitera la luz del vaso y genera una angina de reposo, o en aquellos pacientes que por ahí se genera un vasoespasmo. Un vasoespasmo, hay la angina de Prinzmetal, que es una angina que se produce a la noche, generalmente en el género femenino, que se espasmodiza la arteria y genera un supratransitorio con un dolor precordial notorio. Y muchos pacientes, también consumidores de cocaína, sufren esta manifestación, que no tiene el mismo nombre, ¿no es cierto?, pero provoca exactamente lo mismo. Vasoespasmo, supratransitorio, a veces persistente, y dolor de pecho, ¿sí? Y la evolución, como ven ustedes en el gráfico de abajo, es del paciente asintomático al paciente con angina de pecho, angina de pecho inestable, síndrome coronario sin supra, puede ser un infarto, una muerte súbita, puede tener una oclusión crónica. ¿Qué debemos saber o qué debemos orientar en cuanto al paciente cuando llega a la guardia? Bueno, ¿cuáles son los factores atenuantes? ¿Cuáles son los agravantes? ¿Cuándo inició los síntomas? ¿Hace cuánto que tiene dolor de pecho? ¿Fue de comienzo súbito? ¿A dónde le duele? Si ese dolor se va para algún lado, si viene asociado con alguna cuestión neurovegetativa, cuáles son sus factores de riesgo, si ha tenido internaciones previas, antecedentes familiares, en fin, un montón de características que hay que interrogar al paciente para ir encarando un poquito el diagnóstico de este paciente. Y en base a eso después definir si es un dolor típico o un dolor atípico. Esto es viejo, pero siempre sirve. Pues son 3 parámetros a tener en cuenta a la hora de describir un dolor típico, ¿sí? O una angina definida. En este caso, Cass y Dianamon describen 2 cosas, pero a destacar: dolor retroesternal, ¿sí? Precipitado por el esfuerzo y que alivia con el reposo con los nitritos, ¿sí? Si se cumplen los tres criterios, es una angina típica, no hay vuelta. En este caso, para Cass es definida, pero, en fin, si reúne 2 de los 3 criterios, una angina típica, que sea típica, no dice que no sea enfermedad coronaria, y ya cuando no reúne ningún criterio, reúne uno solo, por ahí ya es una angina no definida, o sea, es un dolor incaracterístico, como llamamos,
por lo cual por ahí un poco se desvirtúa. De todos modos, recuerden que siempre hay un margen de error, o sea, los porcentajes no son 100% fidedignos. En la clínica, generalmente el paciente relata, parece de libro, yo siempre digo que los pacientes, muchos pacientes leen Google y después vienen a la consulta, sobre todo cuando tienen que faltar al trabajo, pero bueno, describen un dolor opresivo, engarra, con o sin irradiación. Generalmente el dolor, ustedes saben, puede ir a la región cubital del brazo izquierdo, puede ir al brazo derecho, puede ir a la mandíbula, puede ir al cuello, a la espalda, a la boca del estómago. Puede ser persistente o intermitente, puede ir acompañado de sudoración, de náusea, dolor abdominal, falta de aire, o en este caso un síncope, ¿sí? Y recuerde que hay una población muy especial, en este caso los pacientes muy ancianos, las mujeres, pacientes con diabetes, insuficientes renales crónicos y algún paciente con algún deterioro cognitivo que pueden describir o pueden presentar dolores atípicos a la hora de interrogarlos, ¿sí? Esta es la característica de la mano en garra que presenta cualquier paciente que viene infartado. Pero para el que ve el primer infarto, esa foto no se la va a borrar más de la retina y es característico. El paciente infartado tiene una fase particular, que algunos la describen como hipocrática, y la mano en garra también, no digo que es 100% específica, pero bueno, la mayoría viene tomándose el pecho con esta característica. Fundamental el electro. ¿Sí? El electro es lo que nos sirve para orientar el diagnóstico, o sea, no es lo mismo que un paciente con o sin electro. O sea, vos podés describir un dolor de pecho típico con un electro inespecífico y no deja de ser un dolor coronario. Y a la hora de poder derivar a un paciente, en este caso presentar la unidad coronaria, es una condición sine qua non que este paciente tenga el primer elemento diagnóstico que es el electro, ¿sí? Hay que realizarlo cuanto antes, no más de 10 minutos, ¿sí? Ustedes reciben al paciente, lo interrogan, mientras lo interrogan, toman los vitales, mientras toma los vitales, alguien va buscando el electro, le van colocando las paletas y los chupetes, y punto. ¿Qué podemos ver? Bueno, podemos ver alteraciones en cuanto a la depresión o a la elevación del segmento ST, podemos ver cambios dinámicos de la onda T, podemos ver bloqueos de rama izquierda nuevos, pero bueno, esto es fundamental, ¿sí? Y esta es más o menos la descripción, todo lo han visto, lo van a leer en los libros, lo que es un segmento normal, lo que es una infradesnivel, lo que es un supra, o lo que es una inversión de onda T. Pero recuerden que siempre, lamentablemente, hay un 30% de pacientes que tienen enfermedad coronaria, pero un 30% de estos tienen electros normales, lo cual, digo, no es una cifra a pasar por alto, con 30%, o sea, 3 pacientes de cada 7 con dolores precordiales típicos tienen electros normales, ¿sí? Bien, ¿qué vamos a ver en el electro? O sea, debemos de ver elevación del ST en al menos 2 derivaciones continuas, ¿sí? Para describir un infarto, ¿sí? Un supradesnivel del ST, ¿sí? Cuando vemos un bloqueo de rama izquierda, si es nuevo, ni hablar. Y si es viejo, pero tiene un supradesnivel del ST concordante con la rama, o sea, quiere decir que tiene la misma polaridad, si en B6 los dos tienen polaridad positiva, es muy poco probable que esto no sea un infarto. Y recuerden que el bloqueo de rama izquierda no es una cuestión, es generalmente una patología estructural cardíaca y muchas veces viene asociada con algún dispositivo como puede ser un marcapaso. Con respecto a la depresión del ST, si ustedes la ven en más de 8 derivaciones y eso viene asociado con supradesnivel del ST, este paciente tiene un problema gravísimo. ¿Por qué? Porque puede tener enfermedad de tronco de la coronaria izquierda o enfermedad de múltiples vasos. Y este paciente hay que derivarlo en forma urgente. ¿Es importante saber la localización del infarto? Sí, porque marca un poco el pronóstico. No es lo mismo tener un infarto septal que tener un anterolateral extenso. No es lo mismo tener un infarto inferior que un anterior. También igual por el tratamiento. O sea, recuerden, y después lo voy a hablar más adelante, los infartos inferiores, en su mayoría,
cuando los pacientes están estables no deben recibir nitritos, ¿sí? Y no debe faltar, muchas veces cuando hacemos las 12 derivaciones y tenemos un electro normal, no olvidarse las derivaciones derechas y las posteriores, que son importantes también, ¿eh? Tenemos un infarto ventrículo derecho único, que es una rareza, pero se ve, en muy bajo porcentaje, pero bueno, hay que hacerlo. O sea, lo que es B3R, B4R, B7 y B8, eso debemos hacerlo, ¿sí? Las enzimas cardíacas es un elemento más. Es un elemento más a la hora de decir, bueno, este paciente está sufriendo daño miocárdico, ¿sí? Pero cuando ustedes ven un supra y un dolor típico, no van a esperar las enzimas. Tienen que actuar en consecuencia, ¿sí? Las enzimas nos sirven como para marcar. En caso de un dolor que puede ser inespecífico, un electro que no nos cierra, o un electro que puede ser patológico, como que nos termina de cerrar el cuadro, ¿sí? Habitualmente lo que usamos desde 2012 en adelante, y por eso han cambiado un poco el significado de la palabra infarto, es la determinación de la troponina, ¿sí? Ustedes recuerdan, son proteínas, son específicas de todo lo que es el aparato miofibrilar del corazón, y únicamente ahora estamos usando las troponinas como para diagnosticar tanto daño como injuria miocárdica, ¿sí? Pero bueno, de no tenerla tampoco tenemos otros elementos como la CPK-MB y la mioglobina que nos pueden ayudar. Obvio que hay otras patologías que aumentan estas determinaciones de laboratorio, pero bueno, nos pueden ayudar. A tener en cuenta, generalmente las troponinas aumentan o hacen casi su pico más alto entre las 4 y las 6 horas, ¿sí? A partir de la aparición de los síntomas. Y pueden durar muchísimo tiempo. Nosotros por ahí podemos pedir troponinas que pueden venir elevadas en un paciente que tuvo un infarto hace 2 semanas. Y eso por ahí es una cuestión que no deja de ser concluyente, y muchas veces pedimos curva o pedimos CPK-MB, que tiene una curva de descenso más rápido, como para ver si este paciente por ahí tuvo una angina post-infarto o un reinfarto, ¿sí? Bien. Bueno, estas son las curvas de las enzimas que manejamos habitualmente. Ustedes ven, no se ve muy bien los colores acá, pero el verde, si lo ven bien en pantalla, es la curva en este caso, la troponina I, pero con la troponina T no hay mucha diferencia, por ahí más o menos horas, no hay diferencia en cuanto a las troponinas, y realmente entre una y otra no han marcado diferencia en cuanto a los estudios, son de la misma especificidad y sensibilidad las dos formas de troponina, ¿sí? Si a pesar de eso quedan dudas, bueno, tenemos scores de riesgo, ¿sí? En este caso el score de Hare no sirve, porque, bueno, empezamos a decir, bueno, ¿es sospechoso, no es sospechoso, es altamente sospechoso? El electro es significativo, no es significativo, es normal. El paciente tiene más de 65 años, tiene menos de 65, tiene menos de 45, tiene factores de riesgo, no tiene factores de riesgo. Las troponinas son normales, están elevadas ligeramente, están muy elevadas. Con todo esto sumamos puntos. Entonces sumamos puntos y decimos, bueno, a ver, este paciente tiene un score de 0 a 3, una posibilidad de un evento a 6 semanas de un 2,5%. O sea, de 100 pacientes, casi 3 podemos tener un diagnóstico fallido y pueden sufrir un infarto, ¿sí? Pero no podemos mandar a un paciente de alta cuando tiene un score de 10. Por eso nos ayuda, y por ahí tener estos cuadritos siempre anotados en las carpetitas que ustedes llevan está bueno, porque, bueno, nos orienta y dice, bueno, che, este paciente tiene un score Hare alto, no lo voy a mandar a la casa, lo voy a derivar, voy a ver si lo puede recibir a un cardiólogo en otra institución, y bueno, de última, es un elemento que nos va a ayudar a no enviar a un paciente con un diagnóstico impreciso que pueda sufrir un evento más adelante. Estudios complementarios. Bueno, estudios complementarios se hacen generalmente cuando por ahí no nos cierra el diagnóstico. Y fundamental en toda guardia, por ahí podemos contar con radiología, podemos contar con ecografía o con una tomografía. Eso va a depender del nivel, ¿no es cierto?, el nivel de complejidad que tengamos. Pero en este caso, por ejemplo, la tomografía, te lleva un paciente, 45 años, fumador de jerarquía, dolor de pecho súbito, asociado a falta de aire. Paciente, dolor lancinante, no puedo respirar, me duele el pecho, aparece con esta placa.
aparece con esta placa porque se la pedimos, porque por ahí puede tener alguna alteración en específica del electro, o puede tener marcadores positivos, que el paciente tiene un neumotórax. O sea, mandaba un paciente sugestivo de síndrome coronario agudo, pero tiene un neumotórax. Obvio que esto debería saltar en el examen físico, pero a veces en la vorágine de, bueno, tiene dolor de pecho, tiene alteración en electro, nadie se le ocurre ocultar al paciente y se lo manda. Y a veces nosotros recibimos estas cosas y nos da pena porque realmente elementos fundamentales como un examen físico detallado, y en eso tienen que aprovechar a Belén, que de semiología sabe un montón, que estas cosas no se pueden pasar. Y también podemos tener alteraciones eléctricas, un paciente, no sé, 20, 25 años, dolor opresivo, retroesternal, un electro con un ST difuso en toda la cara. Entonces decís, bueno, este tiene tronco y 3 vasos. Y yo agarro el ecógrafo y le digo, a ver, chicos, esperen un poquito. Y veo esto. Veo un corazón, en este caso no hay movimiento, un corazón estructuralmente sano, ¿sí? Puede tener alguna alteración en la contracción, pero tiene un derrame. Entonces, ¿qué sospechamos? Bueno, este paciente es joven, tiene dolor precordial, justamente este dolor le pregunto, che, si te vas para adelante, te vas para los costados, ¿cede un poquito el dolor? Sí, cede. Si inspiras profundo, ¿duele más? Sí. Pucha, es una pericarditis. Perfecto, ahí tenemos una pericarditis. Otro paciente llega a la guardia, también dolor tipo puntada, el peor dolor que sufrió en su vida, en epigastrio, tiene alteraciones eléctricas, tiene un supra-ST este paciente, pero está hipertenso el paciente. El paciente tiene 180, pero tiene 180 en un brazo, 120 en el otro, en la pierna tiene 60 en las dos piernas. Bueno, ¿qué pasa acá? Si lo interpretamos como un síndrome coronario agudo, que de hecho lo tiene porque tiene supra, en este caso un cara inferior compatible con una afección de la coronaria derecha, ¿qué hacemos? Le ponemos todo, apiclopi, heparina. Hay un lúcido que dice en la guardia, che, no se habrá disecado, hagamos una tomografía y nos encontramos con esto, una disección, tipo A en este caso. A este paciente le ponemos toda la batería de medicación, o sea, lo sepultamos directamente. Entonces, estemos atentos, ¿sí? Estemos atentos a las presentaciones clínicas. En este caso, bueno, hago alusión a los elementos que podemos contar en una guardia. Bueno, como a modo de resumen, paciente ingresa, dolor torácico, sugestivo de síndrome coronario, electro en 10 minutos. Si tiene elevación del ST, no hay tutía, tiene un síndrome coronario con supra, habrá que hacer algo. Si no tiene, o en este caso si tiene y resuelve con nitrito, bueno, veremos, pero bueno, ya tuvo un supra. En este caso un supra transitorio, un síndrome coronario agudo. Con supra transitorio y un síndrome coronario sin ST, ¿sí? Si tiene bloqueo de rama izquierda y resuelve con ETG, se le pide el primer juego de troponina. Si no resuelve con ETG, hay hemodinamia directamente, ¿sí? O podemos tener alteraciones del STT o un electro normal. En este caso, si el dolor es sugestivo, pedimos el primer juego de troponina. Si el primer juego de troponina, en este caso, yo no sé si no tengo acá para marcar, pero bueno, en este caso, si está por arriba del límite superior a lo normal y el diagnóstico es claro, es un síndrome coronario, en este caso sin elevación del ST, y si no, le pedimos un segundo juego de troponina. Si aumenta, sigue siendo un síndrome coronario. Si no aumenta, puede ser una angina inestable, si el dolor es sugestivo. Por eso digo que esto no es solamente enzima o solamente electro. Tiene que ser una asociación clínica, que es lo que tiene que pensar siempre a la hora de evaluar a estos pacientes. No solamente una troponina, no solamente un electro, no solamente un examen físico o un interrogatorio. Todo es una conjunción de cosas que nos van a hacer pensar si el paciente tiene o no un síndrome coronario agudo. En este caso, bueno, tenemos ya un dolor torácico, lo definimos, un síndrome coronario. En este caso vamos a ver el síndrome coronario con supra. ¿Qué hacemos cuando nos ingresa un supra-ST o un bloqueo de rama izquierda nuevo? ¿Qué hacemos? Bueno, dolor torácico agudo, electrocompatible con supra de nivel del ST o nuevo bloqueo de rama izquierda. ¿Qué hay que hacer este paciente? Monitoreo. Monitoreo porque este paciente puede hacer un montón de complicaciones. Puede hacer complicaciones como insuficiencia cardíaca, muerte súbita, arritmias. ¿Qué necesitamos tomar? Todos los parámetros que tengamos. Tenemos temperatura, tenemos presión, tomamos presión, frecuencia cardíaca, saturación, todos los elementos que tengamos para medirlo, si lo vamos a medir, ¿sí? ¿Qué necesitamos tener? Una vía. Una condición sine qua non. Tener una vía es algo fundamental. ¿Y qué hacemos? Bueno, en el caso que por ahí tengamos tiempo, que no siempre lo tenemos, pedimos
todos los determinantes, ¿sí? Un laboratorio completo, coagulograma, enzima, como para tener algún parámetro, ¿eh? Si tiene la diabetes como descompensada, si tiene insuficiencia renal, si tiene las enzimas recontra positivas, bueno, son elementos que nos van a ayudar, ¿no es cierto?, a encarar o a orientar, en este caso, a la persona que va a recibir el paciente, de en qué condiciones se va a angioplastiar en este caso, ¿sí? ¿Qué le vamos a brindar al paciente? En este caso, si satura menos de 90-92%, oxígeno, es fundamental. Si tiene más de 92%, no es necesario oxígeno. Yo veo pacientes saturando 99 con una máscara reservoria. No tiene sentido porque el oxígeno en alta dosis también daña, o sea, no demos cosas que no sean necesarias, ¿sí? Aspirina masticada, ¿sí? Hay aspirina endovenosa, sí, pero generalmente en la guardia no se tiene. 300 la dosis fundamental. Ahora, si no tienen 300, le dan 500, que por ahí es la que habitualmente tiene la guardia. Mucha diferencia no le va a hacer. Lo único que aumenta es el riesgo de sangrado, pero perdido por perdido, o en su defecto, le cortan la mitad, le dan 250, quedamos cerca del 300, y a la hora de derivarlo, mentimos un poquito, ponemos 300 miligramos, y punto. Total, el paciente no sabe la dosis que le estamos dando de aspirina. ¿Qué le vamos a dar también? Clopidogrel. Clopidogrel es lo que habitualmente tenemos en la guardia, ¿sí? De acceso, una medicación que es hospitalaria, pero por ahí está en un privado, tenés ticagrelor, tenés prasugrel, y cada uno tiene su variable. El prasugrel generalmente se le va a dar a un paciente que vos sabés que lo va a angioplastiar, si no, no, o sea, tenés que conocer la anatomía coronaria, ¿sí? En los pacientes que por ahí no van a angioplastiar, que son los síndromes coronarios sin supra-ST, le das clopi, que es lo más habitual, y le podés dar ticagrelor, ¿sí? Ticagrelor es una medicación que es mucho más potente que el clopidogrel, igual de potente, un poquito menos que el prasugrel, pero cuesta 6 o 7 veces lo que cuesta el clopidogrel, y bueno, en el hospital no se puede pagar esa medicación, ¿sí? Y una de las definiciones también evaluar los riesgos de sangrado, no le vamos a dar el más potente a un paciente que tiene, qué sé yo, antecedentes de hemorragia digestiva, un etilista de jerarquía, o sea, sacamos el score de riesgo de sangrado y vemos el score de riesgo que habitualmente usamos durante la internación, que es el CRUSEI. Si es muy alto, en este caso mayor de 50, decimos, no, a este paciente le vamos a dar clopidogrel únicamente con aspirina o solamente clopidogrel, ¿sí? Pacientes mayores de 75 años generalmente le damos solamente 75, eso dice la guía, pero la jerga médica 300 para todo. Y se puede hacer 600 si vemos AST elevado, o darle 300, porque por ahí resuelve el supra o deja de doler durante la derivación, le damos 300 y después los otros 300 se lo dan en este caso en hemodinamia. ¿Qué podemos hacer? También ponen el NTG con la salvedad de esos pacientes que tienen contraindicaciones, como aquellos infartos de ventrículo derecho, o infartos inferiores, o en su defecto aquellos pacientes que por diversos motivos pueden tomar sildenafil o tadalafil, ¿sí? Debemos calmar el dolor. En la guardia usamos opioide, generalmente usamos morfina, no es porque sea más potente, no es el opioide más potente, pero causa una sensación placentera en el paciente y tiene efecto vasodilatador periférico. Vasodilata la periferia, a nosotros hace dos cosas, baja la poscarga y la precarga, con lo cual baja el gasto cardíaco, que es un elemento fundamental que nos permite optimizar el oxígeno que llega a través de las coronarias. Y heparina, sí, le podemos hacer heparina, un bolo de 5.000 y derivarlo, pero bueno, eso también se hace en hemodinamia con dosis mucho más altas de heparina o heparina de bajo peso. Pueden hacerle 5.000 y que se derive y avisarle al hemodinamista que ya recibió una dosis de 5.000 de heparina sódica, 5.000 unidades, ¿sí? En Rosario, ¿sí? Tenemos este grupo, que es la red de infarto, que es comandada por el Hospital Centenario, que habitualmente es la que resuelve todos los síndromes coronarios agudos con supra-ST que hay en Rosario y zonas de influencia, con muy, muy buenos éxitos. Esto habitualmente se hace en lugares donde las distancias son mucho más largas, pero tenemos muy buenos resultados, en los cuales uno sospecha, tiene electro, llama al hemodinamista activa toda la red de infarto, viene el CIES, se lleva al paciente, en no más de media hora, si está todo bien,
está en una hora prudente, porque no es lo mismo viajar por Rosario a la 1 del mediodía que a las 2 de la mañana. Pero bueno, tengan en cuenta que estén en el teléfono de los hemodinamistas y puedan resolver un síndrome coronario y mejorar la expectativa de vida de un paciente, ¿sí? Bueno, nosotros en este caso si estamos en un centro con hemodinamia, bueno, no hay problema, llamamos el hemodinamista y hacemos la angioplastia, ¿sí? En el caso que no, bueno, si la distancia que requiere la derivación es mayor, en este caso a 2 horas, tenemos que hacer la fibrinólisis, ¿sí? Y no se asusten a la hora de pasar estreptoquinasa, porque si ustedes no pasan estreptoquinasa, recuerden que ese miocardio se va muriendo, ¿sí? A pesar de ello, una vez que se pasa el fibrinolítico, el paciente hay que derivarlo igual, ¿sí? Hay que derivarlo. ¿Por qué? Porque hay que estudiarlo igual, porque por ahí tiene criterios de reperfusión y por ahí no. El paciente hay que estudiarlo porque hay que conocer la anatomía. Muchas veces lo que hace el fibrinolítico, como dice su palabra, es trombolizar el coágulo, pero no resuelve la lesión, ¿sí? O sea, abre la arteria, pero la lesión va a estar ahí, o sea, la úlcera de la placa va a seguir vigente. Por eso es importante que el paciente se estudie y su defecto, si se ve una lesión, sea angioplastia. Fibrinolíticos, tenemos habitualmente 2 en Rosario, pero ¿qué usamos más? Estreptoquinasa. 1.500.000, la pasamos en 1 hora, sin miedo. ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de pasar? Que el paciente no haya tenido un stroke, que no tenga antecedentes de un tumor cerebral, que no haya tenido traumas faciales en los últimos 3 meses, que tenga historia de malformaciones arteriovenosas cerebrales, que no tenga un sangrado activo. El paciente por ahí hace 2 días le hicieron una veda por una úlcera gastrodenal y no es un paciente candidato a recibir el fibrinolítico, ¿sí? Que tenga sospecha de disección de aorta, como vimos el caso de la tomografía, o que tenga una punción residente, qué sé yo, por ahí una sospecha de una MOE hepática que se hizo y no ha pasado, no sé yo, hace 48 horas se hizo una biopsia hepática, una biopsia renal, y no está como para pasarle un fibrinolítico, porque ese paciente le va a ir mal porque va a sangrar, ¿sí? ¿Cuáles son los criterios de reperfusión mientras esperamos la ambulancia? Podemos encontrar un descenso del ST mayor al 50% en los primeros 90 minutos, arritmia de la reperfusión, esto arriba, que es habitualmente 50% de la arritmia, que se llama ritmo idioventricular, que es como una TB lenta, como para que me entiendan en el gráfico, no puse un electro, pero bueno, imagínense eso. Que haya una elevación súbita de los biomarcadores, porque al abrir la circulación va a haber un flash de sangre importante que va a hacer que el pico enzimático sea más precoz, porque si esa arteria está ocluida, no es que se va a acumular ahí, pero hasta que recupere algo de colaterabilidad, esas enzimas van a demorar un tiempo a subir, ¿sí? Y lo más importante, y lo que va a referir el paciente como objetivo, es que alivien los síntomas, o por lo menos que desciendan en un porcentaje importante. Bien, este es un estudio que vamos a ver si que no me deja verlo. Bueno, atrás. Bueno, no se reproduce el video, pero bueno, este es un cateterismo o una cinecoronariografía de un paciente con un infarto anterior. Es una pena que no se puede ver, pero bueno, a ver si después lo podemos a ver si lo saco acá y lo pueden ver desde acá. A ver ahí. Ahí estamos. Bueno, un paciente con una clínica característica, un electrocaracterístico, un supra en cara anterior, un anterior extenso. Si ustedes se fijan en la imagen superior, lo que van a ver es una amputación de la arteria descendente anterior. En este caso, en otra incidencia, también se va a ver a nivel superior, en este caso izquierdo, una amputación de la arteria. O sea, la arteria ahí se corta, o sea, no hay circulación. Después lo van a notar cuando el hemodinamista pase la guía para pasar el test, ¿sí? Eso viene, ahí se ve perfecto la amputación. Acá se ve, ahora la puedo marcar, está amputada la arteria, ¿sí? Ahí el paciente, el hemodinamista ya pasó la guía, está inflando el stem,
ustedes ven que esos puntitos radiopacos son las guías que tiene el hemodinamista para saber a dónde está posicionado el stem, ¿sí? Pero habitualmente el stem se insufla con una sustancia que genera cierta radiopacidad y también ayuda a entender que está angioplateando en este caso el hemodinamista, ¿sí? Ahí deja la guía, después va a pasar contraste, y cuando ustedes vean que pasa contraste van a ver totalmente la arteria liberada. Ahí se ve perfectamente la arteria liberada, el paciente deja de sufrir dolor, va a recuperar el miocardio por lo menos, el miocardio muerto no, pero el atontado lo va a recuperar y va a tener por ahí una expectativa de vida un poquito más alta, ¿sí? Sobre todo en los infartos anteriores. Bueno, síndrome coronario sin supra. Dolor torácico típico, sospecha de síndrome coronario, y acá hay que analizar las distintas variables, de hecho ya lo hemos hablado, o sea, si tiene anomalía del ST y troponina normales, paciente con dolor sugestivo, con múltiples factores de riesgo, sospechamos angina inestable, el paciente se interna. En este caso, un paciente que tenga un electro normal, pero troponina positiva, es un alto riesgo, ¿sí? Y el paciente tiene un síndrome coronario sin supra, también se interna. Y en el caso, por ahí el paciente tiene un electro normal o indeterminado, tiene troponina negativa, en este caso, ya con tener troponinas negativas nos aleja un poquito del diagnóstico y lo titulamos como bajo riesgo. No por bajo riesgo vamos a dejar de estudiarlo, ¿sí? Pero es por ahí un paciente que nos puede dar cierto tiempo, o sea, no es que lo tenemos que estudiar en 2 horas, en 12, en 24, capaz que en 48, 72 horas lo podemos estudiar, ¿sí? Y en todo esto, para estratificar el riesgo, bueno, vemos todas las variables, que son la del electro, la bioquímica, la estratificación de riesgo, y en este caso el diagnóstico. Angina, hay un montón, ¿sí? Pero bueno, puede ser una angina de inicio súbito, una angina de reciente comienzo, una angina de reposo, una angina progresiva, para el paciente que tenía una angina habitual, dolía subir 10 pisos y ahora le duele a subir 2. Una angina prolongada, por ahí un paciente que no tenía dolor y ahora le dura, qué sé yo, 20 minutos, 25, 30, se va con el reposo, o sea, o una angina por infarto que yo le había relatado, que ese paciente que tuvo un infarto y qué sé yo, pasado los 15 días vuelve a tener dolor de pecho, posiblemente tenga una angina o pueda tener un reinfarto, ¿sí? Bueno, la estratificación de riesgo, o sea, estrictamente por ahí lo puede marcar un poco lo que puede ser el infradesnivel del ST, que cuanto más profundo es, más riesgo tiene el paciente, ¿sí? Y esto es de mayor a menor, si tiene, qué sé yo, más de 2 milímetros, más de 2 derivaciones, con onda R dominante, si tiene 1, si tiene inversión de la onda T y son simétricos, un electro normal, nos va a dar la pauta de dónde ubicar el paciente. Siempre tengan en cuenta que aparte del electro hay que hacerle seriada los electros y seriada las determinaciones de laboratorio. Riesgo alto, riesgo moderado y riesgo bajo, eso nos va a dar el tiempo a nosotros para saber cuándo tenemos que estudiar al paciente, ¿sí? Si el paciente tiene una angina recurrente, si tiene un nuevo descenso de ST, si tiene troponinas de 3 a 5 veces el corte normal, si tiene signo de insuficiencia cardíaca, si tiene un nuevo soplo que no tenía, no se conocía, si tiene estabilidad hemodinámica, inestabilidad eléctrica y tiene un score TIMI, Grace o HER alto, es un paciente de alto riesgo. Después en el otro, que nos dan un poquito más de tiempo, el riesgo moderado, un dolor de más de 10 minutos, una onda T inespecífica, por ahí es simétrica, bien isquémica, tiene troponinas elevadas, pero no un valor muy elevado, que no supera 3 veces el corte normal, es un riesgo moderado. Después el resto de las cosas, generalmente que es ausencia de todos los criterios anteriores, el riesgo es bajo. Entonces, una vez que nosotros seriamos con electro y enzimas, determinamos qué vamos a hacer con el paciente. O sea, el paciente, si tiene riesgo alto, tiene que ir a UCO, ¿sí? Tiene que ir a unidad coronaria, unidad de cuidado intensivo, bueno, su derivación a un tercer nivel para que permanezca internado el tiempo que sea necesario para estudiar. En este caso, veríamos un cateterismo precoz si tiene algunas de las variables que a nosotros nos habilitan a estudiar la urgencia. Por ejemplo, arritmia ventricular compleja, dolor recurrente o persistente,
hipotensión, alteraciones dinámicas del ST, ese paciente hay que estudiarlo en 2 horas, no hay que joder, paciente, hay que hacerle el cateterismo, ¿sí? En este caso, si el paciente no muestra alguna de estas alteraciones, es un cateterismo urgencia, pero se puede hacer dentro de las 24 horas. O sea, no molestamos al hemodinamista a las 2 de la mañana porque se va a poder estudiar a las 8, ¿sí? En el riesgo moderado también necesita un ingreso a unidad coronaria y se puede postergar el cateterismo entre las 24 y 72 horas. O sea, eso no dice que al paciente no lo mediquemos como un enfermo coronario, ¿sí? Le ponemos toda la batería antiisquémica y lo dejamos en unidad coronaria. Y el bajo riesgo, un paciente que no se va a ir de alta, ¿sí? Va a ingresar a la sala general, seguramente se le va a pedir un estudio no invasivo, ¿sí? Que de acuerdo al lugar, generalmente en el hospital es una ergometría, pero podemos pedir una cámara gamma, un ecostrés, una tomografía multislide, si te toca internarte por ahí en el HPR. Bien, con respecto al tratamiento, más o menos parecido a lo que es el síndrome coronario con supra, ¿sí? Oxígeno si es necesario, NTG se da en dos, por ahí si este paciente, dentro de las 24 horas por ahí es necesario tener en cuenta la presión. Si está muy hipertenso es una condición sine qua non. Si está con insuficiencia cardíaca es una condición sine qua non, recordemos. Es una arteria que provoca, que tiene cierto grado de afinidad, por las venas y arterias, y descienden tanto la precarga como la poscarga, y como había dicho la otra vez, al descender estas dos variables, lo que vamos a optimizar es el gasto cardíaco. Y después los antiagregantes, ¿sí? Aspirina le vamos a dar clopi, tica, y no le vamos a dar prasugrel porque es un síndrome sin supra, ¿sí? Prasugrel no se indica en estos pacientes. Beta bloqueante. Beta bloqueante le vamos a dar por lo mismo que le damos la NTG. En este caso, el beta bloqueante, ¿qué hace? ¿Puede actuar como antihipertensivo? Sí, pero no es de elección, ¿sí? Pero sí va a bajar la frecuencia cardíaca, que también es una condición para optimizar el oxígeno. Cuanto más lento el corazón anda, más posibilidad de optimizar el oxígeno, porque el consumo de oxígeno es menor. Por eso es importante dar beta bloqueante. En el caso que haya contraindicación para el beta bloqueante, le podemos dar calcio antagonista. ¿En qué paciente nos vamos a dar beta bloqueante? ¿Qué sé yo? En aquellos pacientes que tienen un asma activo, en aquellos pacientes que están en insuficiencia cardíaca, en aquellos pacientes que tienen alteraciones eléctricas tipo bloqueo, en esos pacientes no le vamos a dar beta bloqueante, ¿sí? Sí le vamos a dar heparina, heparina que puede ser heparina no fraccionada o heparina de bajo peso, que eso generalmente tenemos la heparina sódica en la guardia, pacientes generalmente lo que hacemos es 1 centímetro, 5.000, pero lo habitual es tener que calcular más o menos entre 50 y 70 unidades por kilo de peso y pasar en bolo, y no superar nunca los 5.000, porque tiene 100 kilos el paciente, no le va a pasar 10.000 unidades de heparina sódica, ¿sí? Y después dejar una dosis basal, que la calculás también, entre 12 y 15 unidades kilo hora, y hasta un máximo de 24.000 unidades al día, ¿sí? Inhibidores de la GPO-B3A habitualmente no está disponible, se usa mucho en las unidades de hemodinamia, en pacientes que tienen por ahí un flujo TIMI bajo, eso quiere decir que por ahí se abrió la arteria y hay un flujo lento, o hay coágulos distales, con lo cual esto va por ahí permitir que la arteria o el stem no haga una trombosis aguda, ¿sí? Y después vamos a diferir otros tratamientos, qué sé yo, le hacemos un eco, tiene deterioro de la función cardíaca, le vamos a dar uñeca, podemos dar un diurético, bueno, en fin, vamos a ir viendo la presentación del paciente, pero habitualmente esto no es gatillo de la guardia, ¿sí? Bueno, entonces en la guardia nos llega primer contacto médico, la guardia, si tenemos un centro, estamos en un centro que tiene hemodinamia, listo, no hay problema, diferimos el paciente de acuerdo al riesgo, y de acuerdo al riesgo el paciente se va a estudiar a las 2, a las 24, a las 72 horas, ¿sí? En el caso de que estemos en una guardia, como pasa habitualmente, porque lo único que tiene hemodinámica en Rosario, en el público es el Centenario, el ECA también tiene, pero hace neurointervencionismo. Si el paciente tiene un síndrome coronario sin supra de alto riesgo, hay que derivarlo, ¿sí? Hay que derivarlo al menos a una coronaria, que la coronaria después defina si el paciente se estudia de urgencia. Pero la idea es derivarlo, no sacárselo de encima, sino
derivarlo porque lo que vamos a hacer es brindarle el tratamiento óptimo que el paciente necesita, una unidad coronaria y cateterismo de urgencia. Si es alto riesgo, en este caso lo podemos trasladar en el día. Es algo urgente que se tiene que resolver, pero que no es algo que tiene que ser ya, ¿sí? Si tiene riesgo intermedio o moderado, el traslado hay que hacerlo, ¿sí? Pero recuerden que podemos estudiarlo hasta 72 horas. Y con respecto al bajo riesgo, bueno, opcional. Si tenemos algún servicio bueno de clínica médica como tiene el Hospital Baigorria, por ahí podemos hacer todo en el hospital, el UNECO, hablar con el cardiólogo, hacer un ergo, definir el riesgo y en base a lo que nos dé los estudios complementarios, definiremos si el paciente se va de alta o se queda para estudio, ¿sí? Bien, como para ir finalizando, ¿qué premisas son importantes en el dolor de pecho? ¿Sí? Como habíamos dicho, 30% de presentaciones son atípicas. Un 30% presentan electros normales. Un 30% de los pacientes mueren en el domicilio generados por un mal diagnóstico en la guardia, y un 30% de estos pacientes dados de alta sin diagnóstico en sala de guardia, ¿sí? Entonces, recordemos, tiempo es miocardio, cuanto mayor sea la extensión de un infarto, peor es el pronóstico del paciente, o sea que cuando más compromiso del corazón haya, peor le va a dar, peor pronóstico va a tener el paciente, va a disminuir muchísimo su expectativa de vida, y en esto nosotros tenemos que ser insistentes. El paciente, si tiene supra y tiene un infarto anterior extenso, el paciente se tiene que derivar ya, ayer se tendría que haber derivado. Y recuerden, en este caso, que la vida de un paciente vale más que un honorario de un médico. Nos quejamos mucho de lo que nos pagan y tenemos razón, nos pagan poco por lo que laburamos, pero realmente lo que debemos priorizar siempre es la vida y la salud del paciente que está a cargo nuestro. Muchísimas gracias. Perfecto, Mauri. Más claro imposible. Te voy a pasar algunas dudas de los chicos acá. Bueno. Si querés, puedes dejar de compartir, no hay drama. Y nos vemos. En caso en que sospeche enfermedad coronaria, sin ningún reflejo en el electro, que amerite derivación, no sé, que no la entiendo la pregunta. En caso de que se sospeche una enfermedad coronaria, con ningún reflejo en el electrocardiograma que amerite derivación a mayor, no sé. Vanina, cualquier cosa, pregúntamelo otra vez, pero no entiendo la pregunta. Después, No, otra pregunta. A ver, es lo que hablamos. O sea, si la sospecha de enfermedad coronaria y el nivel a donde hay que resolver el paciente no es el adecuado, hay que derivarlo. Porque el paciente, vos tenés un paciente, y recordemos que siempre la clínica es soberana, un paciente con dolor típico, tiene múltiples factores de riesgo, es muy poco probable que ese paciente no tenga enfermedad coronaria. Y eso es lo que tiene que primar, el criterio médico, siempre eso. Después, si es o no es enfermedad coronaria, bueno, será un problema del que tiene más elementos para diagnosticarlo, porque es muy fácil decir, viste, me derivaste una idiotez. Y bueno, una idiotez para vos que estás en el Centenario, tenés electro, tenés hemodinamia, tenés troponina, pero para que estoy yo en Villa Cululú, que lo único que tengo es mi estetoscopio, bueno, no me queda otra que derivarlo al paciente. Yo prefiero mil veces que lo deriven antes que se manden un fiasco y lo manden a la casa sin que tenga un diagnóstico el paciente, que es lo peor que puede pasar, mandar a un paciente a la casa sin diagnóstico es un error gravísimo. Tal cual, tal cual. Después, ¿podrías explicar cuándo y cómo utilizar en guardia en forma práctica la NTG, la morfina y la heparina? Bien, creo que la heparina ya lo mencioné. Con respecto a la NTG. La NTG en primera instancia, hasta que le ponga la vía, si tenemos un nitrito sublingual, le podemos dar un nitrito, ¿sí? Un nitrito sublingual, rápida absorción, lo podemos repetir a los 5 minutos, siempre y cuando la presión nos dé. Si está la presión 90-60, posiblemente el paciente necesite un vasoactivo y no NTG, porque estaríamos frente a otro compromiso. Y la NTG habitualmente yo siempre la preparo de la misma manera, va a depender un poco de
del grosor del paciente, pero siempre hago una ampolla de 25 miligramos en 250 mililitros de solución de estroza al 5%, ¿sí? Y vamos viendo, titulamos, empezamos de 5 a 10 microgotas minuto, o si tienen bomba, de 5 a 10 mililitros hora. Y vamos titulando cada 10 minutos conforme vayamos obteniendo un resultado. ¿Por qué? Porque si con esa dosis el paciente resuelve el dolor y resuelve el supra, listo, nos quedamos con esa dosis, no potenciamos la dosis porque podemos generar hipotensión. Y la hipotensión también genera hipoperfusión, porque recuerden que las coronarias reciben sangre en diástole, y si la poscarga es baja, en este caso la presión es baja, el paciente no va a recibir oxígeno a través de la sangre que entra por las arterias coronarias. Con respecto a la morfina, vos manejás mucho mejor que yo la morfina, pero habitualmente lo que hacemos en la guardia es una ampolla en 9 de solución fisiológica, y le hacemos 2 miligramos, o sea, 2 centímetros por minuto, hasta un máximo, según dicen las guías, de 20 a 25 miligramos, o sea, casi 2 ampollas. No se hace, o sea, a ver, no le vamos a hacer una ampolla en bolo, vamos a ir titulando, y cada 5 o 10 minutos vamos viendo lo que tiene, cómo va resolviendo el dolor. Y en el caso que no es habitual, yo prefiero no hacerlo, muchos le hacen infusión continua de morfina, yo prefiero manejarme con bolos porque con un par de bolos el paciente resuelve. Resuelve, pero en realidad resuelve el dolor, o no resolvió el infarto. El paciente, para que se le vaya el dolor, hay que abrirle la arteria, y eso es lo fundamental. Tal cual. La morfina sirve como alivio del dolor agudo en ese momento, pero vos, o sea, lo que estás haciendo ahí no es un tratamiento específico de la patología coronaria, sino que estás aliviando, te deja trabajar tranquilo, porque el dolor del infarto es realmente un dolor intenso, insoportable, y no te deja al paciente quieto. A veces darle ese bolo que uno dice, porque cuando uno dice bolo habla de esa dilución que dijo Mauri, que es tan importante, porque si ustedes hacen la morfina como bien así concentrada, si la hacen en bolo sin diluir, siempre corren el riesgo de que el paciente haga una depresión del sensorio, no tanto el paro respiratorio, sino que te hace una depresión del sensorio que a veces te asusta bastante. Entonces, pero no tengan miedo porque te deja trabajar más tranquilo. A veces tenés que hacer un electro y el paciente está tan dolorido que no se para de mover. Y eso es, te desorbita un poco. Te desorbita un poco. Después dice Mauri, los betabloqueantes, en este caso del síndrome coronario con supra, ¿lo damos igual en agudo o esperamos las 12 o 24 horas para administrarlo? No lo damos en el supra, en agudo no lo damos dentro de las 24 horas, en el caso que el paciente, o sea, que la evolución del paciente en la escala de Killick-Kimball, o sea, no debute con insuficiencia cardíaca. Si es un Killick-Kimball A, ¿qué quiere decir esto? Que el paciente no tiene signos de insuficiencia cardíaca, y específicamente la ocultación pulmonar, lo que nos define un poquito la secuencia, no la placa, porque muchos dicen, sí, qué sé yo, está congestivo, que tiene la placa congestiva, tira un diurético al paciente, y no siempre es así. Hay que ser más objetivos. Insisto, la clínica siempre es soberana, en aquello que nos formamos en instituciones donde la clínica era muy importante, antes que por una placa, un eco, es fundamental en este caso el examen físico. Sí, después, una vez de transcurrir las 24 horas y el paciente no tenga contraindicaciones para recibir el beta-bloqueante, se da el beta-bloqueante. Se da al menos durante 3 años. ¿Sí? Durante 3 años, porque los estudios llegaron hasta 3 años y no más de eso. ¿Sí? Después de eso no hay evidencia, que no quiere decir que no haya evidencia, no quiere decir que se deje de dar. Pero bueno, entramos en un terreno gris en el cual no tenemos un peso específico para decir, che, necesita o no beta-bloqueante. Yo lo que hago de por vida beta-bloqueante, porque voy a optimizar siempre su corazón lo más que se pueda, y siempre hablo y doy el mismo ejemplo. Es un motorcito regulando, necesito que regule bajito el motor, porque cuanto más bajito regule, menos combustible consume y por lo tanto optimiza el funcionamiento del auto. Siempre uso esa metáfora porque me ayuda a explicarle a los pacientes que me entiendan por qué le doy medicación. Porque a veces el paciente no entiende, y voy a decir, explicándole o bajando un poco el nivel de la información que uno le brinda, el paciente se va satisfecho de la consulta. Bien, y el tema de los betabloqueantes en el paciente sin supra del ST. Si no tiene ninguna contraindicación para recibirlo, se indica en el momento que ingresa el paciente.
Tal cual. Salvo que tenga, por eso digo, insisto, salvo que tenga contraindicaciones específicas. Contraindicaciones específicas, un asma activo, qué sé yo, un edema agudo de pulmón, signo de insuficiencia cardíaca, un bloqueo. En ese caso, no se da. Si el paciente tiene una frecuencia cardíaca basal menor a 60, tampoco es necesario darlo. Bien, perfecto. Dice, ¿se usan criterios de Garbosa usualmente para diagnosticar el síndrome coronario con Sí, supra en bloqueo de rama izquierda? sí, Los es lo clínicos, primero. olvídate, los cardiólogos capaz. Los fijados, la verdad que Es como lo, médicos de guardia clínica, muy sí, lejos. es lo primero que te hacen los hemodinamistas. Vos le pasás, vos le querés, a veces querés derivar a un paciente porque sabés que tiene un dolor específico, pero sabés que no reúne criterios, y sí se usan los criterios de Garbosa. En general, como dije, cuando hay una rama izquierda, un ritmo de marcapaso con un supra concordante, el paciente tiene un síndrome coronario agudo con supra hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí? Después para lo otro hay puntuación, que por ahí si tiene 2 o un punto, por ahí cuando es discordante, por ahí si tiene más de 5 milímetros, también es sugestivo de síndrome coronario y sería una indicación como para derivarlo también. Pero sí, se utiliza, el que lo sabe y tiene la herramienta cuando presenta, y el paciente, recuerden, el paciente te dice, tengo marcapaso y tengo un bloqueo de rama izquierda, porque mientras no se sepa el origen, por más que no reúna los criterios de Garbosa, se interpreta como un bloqueo de rama izquierdo agudo, y eso es indicación de hemodinamia de urgencia. Tal cual. Después dice, con respecto al síndrome coronario agudo, yo tenía entendido que en el tratamiento inicial del síndrome sin supra de alto o moderado riesgo se usa heparina de bajo peso y en el de con supra no se usa la heparina, pero noté que ambas estrategias del tratamiento final del síndrome coronario con supra, reperfusión, lleva anticoagulación. ¿Es así? ¿Esta anticoagulación es con heparina de bajo peso también? Nosotros, a ver, si contamos con la heparina de bajo peso, usamos heparina de bajo peso. ¿Por qué? Primero porque es más estable. No tenemos que pedirle KPTT cada 6 horas. Y produce menos trombocitopenia que la heparina sódica. Entonces, la indicación, nosotros usamos muchísima enoxaparina, ¿sí? Y sí, en los que tienen síndrome coronario con supra, eventualmente hacemos, ¿sí? Bolo de heparina y después el hemodinamista hace heparina endovenosa. Y no siempre, pero bueno, hay sustancias como la viravirurina, que es una sustancia, una antitrombina, que nos permite en algunos pacientes mantener ese rango de anticoagulación durante más tiempo. Lo que sí es fundamental en el paciente que tiene síndrome coronario sin ST, que se mantenga anticoagulado hasta la externación o por lo menos hasta durante 8 días de la internación, ¿sí? Insisto, tenemos disponibles solamente la enoxaparina o la calciparina, que la usamos también en insuficientes renales. La enoxaparina, la dosis, como saben, es 1 miligramo por kilo de peso, se administra cada 12 horas, con la condición de que el clearance de creatinina sea mayor a 30. Si es menor a 30 y más de 15, la dosis es a la mitad. O sea, calculamos lo mismo para pasar en 24 horas. Y si el clearance es menor a 15, tiene totalmente contraindicada el uso de la enoxaparina. Y recuerden, en pacientes, la dosis máxima son 100 miligramos cada 12 horas, porque tenemos pacientes de 120 kilos que no le vamos a dar 120 unidades o 120 miligramos de enoxaparina cada 12 horas. En estos pacientes, por ahí se prefiere, y también los renales, pasar heparina endovenosa, heparina sódica endovenosa, pero bueno, el agravante es eso, tener que calcular el KPTT, que tiene que estar entre 50 y 70, o 1,5 a 2 de basal. Y pinchar al paciente cada 6 horas, te digo que no es grato, tratamos de no hacerlo, y bueno, por suerte tenemos estas opciones terapéuticas que nos permiten evitarlo. Pero está la opción de hacerlo. Sí, tal cual. Lo que ustedes tienen que tener en claro y en cuenta es, porque esto de la heparina, luego de la hemodinamia y todo eso es muy del hemodinamista, nosotros como ustedes que van a estar en las guardias y todo eso tienen que saber identificar con la clínica
el electro, las troponinas, siempre lo que sea, yo siempre digo que la semiología es soberana, entonces identificar si un síndrome coronariano con supra, eso se deriva, le gusta o no le gusta, cualquiera se deriva, y no se deriva al Eva Perón, se deriva al Centenario, en el caso de que estén en un centro de salud, o se deriva a un lugar que tenga hemodinamia, porque mandarlo a un lugar que no tenga hemodinamia es como lo mismo que, yo haría lo mismo que hacen ustedes, y si no tiene supra, siempre ahí sí podrían utilizar ya la enoxa y hacer todo eso, pero cuando es con supra, el manejo de enoxa ya es muy del cardiólogo, porque es el paciente que ya está internado y que está en una sala de coronaria, ¿sí? Ya es una tercera complejidad, es una posbásica, diríamos. Por eso, para que no se mezclen, que la enoxa se da de entrada al paciente que no tiene supra. Yo porque se les viene el examen y todo eso, y a veces es una pregunta un poco tramposa. Después dice carvedilol o bisoprolol. ¿Carvedilol o bisoprolol? ¿Cuál sería el mejor betabloqueante para asma o EPOC? El más selectivo, que es el bisoprolol. En este caso es beta 1 selectivo, con lo cual vos vas a lograr drenar la frecuencia mucho más rápido que con el carvedilol. Pero bueno, den lo que tengan. Tal cual. Siempre riesgo-beneficio. Si el paciente de POC está bárbaro y satura divino, ni lo duden. Claro, en el hospital tenés dos opciones. O el atenolol, que prácticamente no tiene estudio científico, muy poco, y son relacionados a la hipertensión, o el carvedilol, que tiene estudio, pero la mayoría en insuficiencia cardíaca. Claro. Pero bueno, si necesitamos un betabloqueante, le damos lo que tenemos. Mientras lo reciba, tal cual. Bienvenido sea. Y el asma y el EPOC son contraindicaciones relativas, muy difícil que te entre un paciente en el contexto de un asma y un infarto, y no es fácil. Sí, es muy rebuscado. Es muy rebuscado. En caso de un electro, perdón, que te interrumpa, en el caso de un electro que me sugiera un infarto de ventrículo derecho, ¿la morfina puede usarse o está contraindicada? No está contraindicada la morfina, está contraindicada el NTG. O sea, la morfina la usamos para el paciente, a ver, la damos como opción al paciente que a pesar del tratamiento médico no resuelve el dolor. No es que a todo paciente que ingresa le hacemos morfina. Tal cual, nosotros no le hacemos morfina a todos. Claro, el efecto vasodilatador que tiene la morfina es breve, no es como la NTG que dura un poco más de tiempo, ¿sí? Tal cual. Por eso no tiene contraindicación. No, además, chicos, no se queden con que la morfina sí o sí. Nosotros a veces ya con la NTG apenas la empezaba a gotear, el paciente refiere mejoría del dolor y nosotros no volvemos a hacer, y a veces el dolor es controlable y ni siquiera usamos la morfina. La morfina a veces se usa mucho cuando en el contexto del dolor hay disnea y alivia bastante también la disnea. Pero no se pongan como que la morfina es, porque no es parte del tratamiento de la patología. Después dice, ¿con qué tratamiento ambulatorio queda el paciente post-infarto? Bueno, muy buena pregunta. Insisto, escapa un poco a lo que vamos a hacer en la guardia, pero específicamente el paciente se tiene que ir con aspirina, se tiene que ir con clopidogrel, ticagrelol o prasurel, lo que se haya hecho. Generalmente se evalúa, estudios que hay con estos antiagregantes es al menos un año, y después evaluás el riesgo-beneficio. Hay scores de riesgo que por ahí te permiten extender la antiagregación durante más tiempo, ¿sí? Al menos 2 o 3 años, ¿sí? Y estatinas a dosis máxima tolerada, necesitamos estatinas de alta intensidad, en este caso dosis muy alta de rosuvastatina o atorvastatina. Siempre usamos en lo que es rosuvastatina entre 20 y 40, y atorvastatina entre 40 y 80, pero bueno, eso va a depender de la tolerancia que tenga el paciente. Recuerden que provocan algunas miopatías o alteraciones hepáticas graves, en un porcentaje muy bajo, pero que hay que tenerlo en cuenta. Entonces, si el paciente triplica la transaminasa o quintuplica la CPK, y bueno, o ahí suspendemos y cambiamos, o bajamos la dosis. El paciente estatina necesita recibir, no solamente para controlar el colesterol, que es una condición que necesita el paciente, sino tiene un poder pleotrópico. ¿Qué quiere decir pleotrópico? Que tiene un poder antiinflamatorio sobre la placa, y eso se ve en las determinaciones de la PCR específicas para estas patologías, que suministrando estatinas, bajamos también la PCR y bajamos la inflamación, que la inflamación genera también todo procesos inflamatorios que terminan complicando a cualquier placa, en este caso posible de ruptura.
Y después sí, beta bloqueantes, Sí. el más beta selectivo que se tenga, y después controlarle el resto de los factores de riesgo. Si el paciente es hipertenso o es diabético, por ahí le podemos poner un IECA, un ARA. Si tiene deterioro de la función cardíaca o está por debajo del 35-40%, le podemos poner espironolactona, merenona. Si está congestivo, furosemida. Pero bueno, eso es gatillo del cardiólogo. Sí, tal cual. Nada. Así que, bueno, Mauri, gracias, como siempre. Muy clara la clase, a mí me encantó, acá los chicos agradecen también. Así que, bueno, ya te dejo, te libero. Te agradezco de nuevo por hacerme partícipe de esto. Vos sabés que creo muchísimo en la formación continua de todos los futuros médicos o médicos en formación. Y es fundamental que haya espacios como el tuyo que brinden esta posibilidad y por este medio que a llegarle la información que necesita cada uno para resolver cuestiones básicas en la guardia. Y te pido disculpas por lo del jueves pasado. No, sí, yo di shock, porque yo la tenía que dar hoy, así que la adelanté, no pasa nada, tranqui. Así que bueno, Mauri, listo, bueno. Podés salir nomás, así que saludo acá a todos los chicos, y nos vemos la semana que viene con urgencias oftalmológicas. Listo, Y sepsis. Dale, nos vemos.